Espectacular rescate de un aviador estadounidense derribado en Irán. Un coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos protagonizó una extraordinaria historia de supervivencia tras ser derribado en territorio iraní. Gravemente herido, logró escalar una cresta de más de 2100 metros y permanecer oculto en una grieta durante 36 horas mientras era perseguido por fuerzas hostiles. El militar, cuya identidad no ha sido revelada, resistió en la cordillera de Zagros tras el accidente de su F-15E en territorio enemigo. Armado solo con una pistola, activó una baliza de emergencia desde su escondite y esperó el rescate. Gracias al apoyo de la CIA se localizó su posición y se lanzó una compleja operación con decenas de aeronaves y drones MQ-9 Reaper que aseguraron la zona frente a posibles amenazas. En la misión participaron alrededor de 100 efectivos de fuerzas especiales, incluidos miembros del equipo SEAL 6, logrando completar con éxito un rescate de alto riesgo. Bueno, espectacular. La operación había derribado Irán un avión F-15. El piloto y el oficial encargado del armamento pues lograron eyectarse del avión antes de que éste cayera a tierra. El piloto fue rescatado con relativa rapidez, pero el otro oficial, que era un coronel de aviación, pues no logró ser rescatado de inmediato. Y durante algo más de un día, pues estuvo en el aire la pregunta de qué pasará. ¿Le lograrán localizar los iraníes? ¿Le tomarán como rehén de cara a presionar a Estados Unidos? Al final, pues Estados Unidos ha llevado a cabo una operación ciertamente espectacular, enviando pues un equipo de más de 100 personas, estableciendo una base aérea improvisada en las cercanías de Isfahán. Y bueno, pues rescatando al oficial que había logrado mandar su ubicación a través de los mecanismos, de los dispositivos de emergencia que llevan los aviadores americanos. La operación contó con algunos imprevistos, como por ejemplo que 2 aviones de carga quedaron atascados en la arena, en el sitio donde habían preparado la pista de aterrizaje improvisada. Hubo que mandar otros aviones para evacuar a las 100 personas más o menos que habían participado en la operación. Y finalmente, pues rescatado el piloto, se evacuó a todo el mundo, y 2 aviones y un helicóptero que habían quedado en tierra, pues los hicieron volar los americanos para que no cayeran intactos en manos iraníes. Bueno, realmente es un episodio pues de película. Imagino yo que no tardaremos en ver alguna película sobre el tema en alguna plataforma. Varias cosas que comentar con respecto a esta operación. Bueno, lo primero de todo, por supuesto, pues muchas felicidades al piloto, a la familia del piloto y en general pues al ejército americano, que han logrado rescatar a uno de sus miembros sin que se haya producido ningún tipo de baja, ninguna muerte, ningún herido en la operación. El miembro de las Fuerzas Aéreas Americanas rescatado sí está herido, pero como consecuencia del derribo del avión. Los iraníes intentaron detener al piloto, intentaron abortar la operación y al parecer tuvieron bastantes bajas en el proceso, porque las fuerzas americanas e israelíes pues se dedicaron a machacar desde el aire a todas las columnas iraníes que se dirigían hacia el punto de donde se suponía que estaba refugiado este miembro de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Y bueno, pues eso es lo importante. Felicidades al piloto, a la familia y al ejército americano. Pero quizá lo más gratificante, por lo menos para mí, lo comentaba ayer en Twitter, es el ver la cara que se le ha quedado
a tantos periodistas, tantos opinadores y tantos políticos en Occidente que estaban deseando que los iraníes capturaran al piloto americano. Resulta increíble cómo tenemos una quinta columna en Occidente dispuesta a trabajar contra Occidente, aliándose con quien sea, con la peor escoria del mundo. Y durante esas 30 y pico horas que duró la incertidumbre de si podría ser rescatado el militar americano, pues tuvimos ocasión de ver pronunciamientos en muchos medios de comunicación de gente que ya se estaba frotando las manos. Los iraníes van a capturar a un soldado americano. Bueno, por supuesto se les ha quedado cara de bobos a todos, y yo me alegro mucho de que así haya sido. Me alegro mucho de que en estos momentos estén rabiando porque el ejército americano, el gobierno de Trump, pues haya tenido un éxito espectacular en la operación de rescate. Estamos viendo cómo incluso pues algunos utilizan argumentos ciertamente peculiares. Algunos en la izquierda anticapitalista diciendo que esto, fíjate, calificar como victoria algo donde han perdido material por valor de 300 millones de dólares para rescatar a un solo hombre. Hombre, la verdad es que resulta gratificante ver a la izquierda anticapitalista tan preocupada por el valor de las cosas materiales, ¿no? Bueno, pues, en fin. Esa es la diferencia entre aquellos que valoran a sus soldados, que valoran a su pueblo, y aquellos que no lo valoran. Me imagino que, por supuesto, para quienes admiran a regímenes como el de la Unión Soviética, que enviaba a los soldados a directamente correr sobre los campos para hacer estallar las minas, cuando había que atravesar un campo minado, pues sí, para regímenes donde la vida humana de sus propios ciudadanos vale poco, es comprensible que no entiendan el concepto de gastarse 300 millones de dólares en equipamiento para rescatar a un solo hombre. Pero, pues Estados Unidos trata de rescatar a los soldados que quedan en tierra hostil, y al fin y al cabo el equipamiento pues es solo equipamiento. Y yo creo que es enormemente digno de admiración el contemplar cómo el ejército de Estados Unidos se ha gastado, pues eso, 300 millones de dólares, el coste de los aviones de transporte y el helicóptero que hubo que inutilizar a última hora en rescatar a una sola persona. Y vale la pena. Desde luego, la vida de ese soldado y el mensaje que se lanza con ese rescate es mucho más valioso que esos 300 millones de dólares. En fin, mis condolencias a todos los antioccidentales que desde Occidente están deseando que los enemigos de Occidente ganen las guerras. Me parece que se van a quedar con un palmo de narices. ¿Qué le vamos a hacer? No seré yo quien llore por sus lagrimitas. Bueno, un dato curioso que ha publicado el bloguero Elentir, que pues aparte de ser un bloguero muy conocido y tuitero muy conocido, tiene uno de sus subblogs, está dedicado específicamente a la aviación, y nos trae un dato, pues eso, curioso. Había un avión de origen español en el rescate del militar americano. Un avión C-295W de fabricación española habría participado en la operación de rescate de dos aviadores de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Irán. Durante la misión de la Fuerza Aérea destruyó dos aeronaves de operaciones en la que las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos destruyeron dos aeronaves de operaciones especiales MC-130J Comando 2 que no pudieron despegar del aeródromo utilizado en territorio iraní con el fin de evitar que cayeran en manos enemigas. Otras tres aviones de transporte evacuaron al personal que permanecía en tierra, logrando completar
completar la retirada sin bajas. Imágenes difundidas por medios iraníes muestran los restos de un MC-130J y 2 helicópteros ligeros MH-6 Little Bird. Además, un canal iraní en Telegram publicó un vídeo en el que aparece un avión estadounidense cerca de la frontera occidental del país. La silueta es fácilmente identificable como la de un CASA C-295W, un modelo fabricado en Sevilla por Airbus. Todo apunta a que este aparato participó directamente en el rescate de los aviadores derribados. Bueno, pues mira, España, a pesar de Sánchez, ha tenido una participación en el rescate del militar americano. A pesar de Sánchez, y supongo que para rabia de Sánchez. Pero bueno, pues de vez en cuando algún avión vendemos por esos mundos de Dios, incluso al ejército americano. Y uno de esos aviones, fabricado en Sevilla y vendido al ejército americano, pues ha estado presente en la operación de rescate. Lo siento, Sánchez. Nos podemos poner los españoles un poquitito, una ínfima parte de medallita por el rescate, dado que aviones nuestros, aeronaves nuestras, vendidas por nosotros a Estados Unidos, pues han jugado un papel. Ay, pobre Sánchez, estará teniendo un mal día. No seré yo quien lo lamente. ¿Qué le vamos a hacer? Luego hablaremos de algunas noticias que llegan desde Estados Unidos con respecto a la actitud de España en toda esta guerra. Y luego hablaremos también de cuáles son los últimos desarrollos más allá del rescate de este militar americano. La pregunta que todo el mundo se hace en estos momentos es: ¿habrá o no habrá un acuerdo antes del ultimátum dado por Trump? ¿Qué impacto va a tener este rescate del militar americano sobre la moral del régimen iraní, o de lo que queda del régimen iraní, donde siguen siendo eliminados responsables de distintas áreas? ¿Serán conscientes después de esta operación de Estados Unidos de que su tiempo se acaba, o no serán conscientes? Trump anunció ayer el rescate del piloto americano con un largo mensaje en redes sociales, donde pues sacaba pecho porque se había logrado rescatarle con vida, ileso, salvo por las heridas que se había hecho durante el derribo del avión. Y posteriormente Trump puso un mensaje donde directamente, con un lenguaje bastante malsonante, se dirigía a los iraníes a decirles que como antes del fin del ultimátum no haya un acuerdo, pues que va a devolver a Irán a la edad de piedra. Y además, pues les combinaba en lenguaje diplomático. Por favor, tapen los oídos a los niños si están escuchando en la radio. En un lenguaje netamente diplomático, Trump les decía: abrid el estrecho de Hormuz ya, hijos de... Bueno, hay gente que se extraña de esta manera de comportarse de Trump, que no es desde luego la habitual en términos diplomáticos, pero es que no estamos tratando con con Metternich, con Talleyrand, no estamos hablando de diplomacia de salón, estamos hablando de problemas diplomáticos con asesinos. Y a los asesinos, pues Trump les trata con el desprecio que los asesinos merecen. ¿Y qué quieren que les diga? Me gusta el estilo de Trump. Bueno, en Cataluña, pues continúa acelerándose la decadencia de los partidos separatistas tradicionales. La decadencia que se manifiesta, por ejemplo, en
una cada vez mayor fuga de cargos de Esquerra Republicana y de Junts hacia Alianza Catalana. Escuchen. Alianza Catalana de Sílvia Orriols gana concejales a Junts y RC a un año de la cita electoral. La formación liderada por Orriols continúa ampliando su presencia municipal a costa de otras fuerzas independentistas como Junts y RC, a un año de esa gran próxima prueba en las urnas. Actualmente el partido cuenta con 2 diputados en el Parlamento catalán. En las elecciones municipales de 2023 obtuvo 8 concejales, 6 en Ripoll, Gerona, donde gobierna la propia Orriols, 1 en Manlleu, Barcelona y otro en Ribera d'Ondara, en Lérida. Este último fue posteriormente expulsado por unos comentarios considerados homófobos contra la campaña institucional del orgullo LGTB. En los últimos meses la formación ha incorporado a 11 nuevos concejales en municipios pequeños y medianos de 8 comarcas catalanas. Todos ellos se presentaron en 2023 bajo otras siglas. El principal origen de estos fichajes es Junts. Un ejemplo es Eric Esteban, que fue número 2 en Amposta, Tarragona, y recientemente ha dado el salto al partido de Orriols, donde será candidato en esta localidad. También se han sumado perfiles procedentes de RC como Conchita Iglesias en Sant Feliu de Buxalleu, en Gerona, o Eduardo Ángel, ex líder republicano en Amer, localidad vinculada históricamente a Carles Puigdemont. Bueno, pues la gente tiene una tendencia, los seres humanos somos así, a olfatear por dónde vienen las cosas, por dónde sopla el viento, hacia dónde se encamina el país. Y la gente, pues bueno, algunos por convencimiento, otros por mero interés, pues se apunta a caballo ganador. Y resulta que Junts y RC están perdiendo concejales en numerosos pueblos hacia Alianza Catalana, gente que se había presentado en las listas de Junqueras o en las listas de Puigdemont y que ahora pues ve como Alianza Catalana está subiendo y deciden incorporarse cuando todavía queda tiempo para las elecciones municipales, el tiempo suficiente como para montar una campaña en una serie de municipios donde hasta ahora Alianza Catalana no estaba presente o no había obtenido representación. Si nos damos cuenta, Alianza Catalana en 2023, en las elecciones municipales, pues sacó una porquería de resultados. Solo 6 concejales. Alianza Catalana en 2023 era la alcaldesa de Ripoll y poco más. Es decir, casi podríamos calificarlo de una candidatura vecinal. Se llamaba Alianza Catalana, pero podía haberse llamado Vecinos por Ripoll. Su esfera de influencia era Ripoll y un par de concejales en otros 2 pueblos. Y ahora, de repente, pues ya Alianza Catalana está en condiciones de dar el salto municipal si no en toda Cataluña, sí desde luego en una parte de la Cataluña interior, lo cual le va a hacer un roto tanto a Puigdemont como a Junqueras. Y le va a hacer un roto también al Partido Socialista de Cataluña. Y se está reconfigurando la política catalana, pues en el mismo sentido que se está reconfigurando la política en toda España. En el sentido de reclamar un giro en una serie de políticas que han traído numerosísimos problemas económicos y de seguridad a España, y a Cataluña en particular, y por tanto, pues vamos a ver grandes cambios de aquí a dentro de 2 años, el año que queda hasta las elecciones municipales y autonómicas en la primavera de 2027 y el año siguiente donde ya se implementarán las nuevas alianzas a la luz de lo que salga en esas elecciones. En fin, ¿qué cosas pasan? En toda España la inmigración está impulsando a Vox, también en Cataluña, pero además en Cataluña, en el otro lado del espectro político, es decir, en el espectro independentista, pues surge una alianza catalana con planteamientos anti-inmigración, así que de repente
las fuerzas tradicionales se encuentran con el doble ascenso en Cataluña de esas fuerzas que vienen a plantear una enmienda a la totalidad. En Cataluña, si se fijan ustedes, tienen un problema de inmigración aún más complejo que el que hay en el resto de España. Y aún más complejo gracias precisamente a las políticas del separatismo, a las políticas lingüísticas. En toda España tenemos una inmigración de origen norteafricano, de origen subsahariano, de origen hispanoamericano, pero en Cataluña, como no querían gente que hablara español para no minorizar todavía más al catalán, pues se dedicaron a fomentar la inmigración desde el Magreb, desde Pakistán, desde el África subsahariana, y como resultado el problema migratorio es allí bastante mayor y el problema de integración es bastante mayor. La gente que viene de Colombia, de Perú, de México, de Argentina, pues tiene bastantes menos problemas a la hora de integrarse en la sociedad española que la gente que viene de otros lugares con religiones distintas, idiomas diferentes, sin una cultura históricamente compartida. Es natural. En Cataluña los separatistas decidieron que no querían inmigración hispanoamericana y ya saben ustedes lo que dice esa frase: cuidado con lo que deseas porque a lo mejor lo consigues. Bueno, ayer una reaparición, o mejor dicho, dos. Y una de ellas pues me satisface mucho. Bueno, las dos me satisfacen mucho. Pero una de ellas, que no era esperada, pues hombre, me gusta. Ayer reaparecía Morante y en la corrida de Morante reapareció el rey emérito. Ovación al rey emérito en la Maestranza durante la reaparición de Morante. El público de la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla ha recibido con una cálida ovación al rey emérito Juan Carlos I, quien asistió a la esperada reaparición de Morante de la Puebla en un cartel completado por el peruano Roca Rey y David de Miranda. Acompañado por su hija la infanta Elena, el monarca se situó en el palco de la Real Maestranza de Caballería, institución de la que fue hermano mayor junto a su actual teniente Marcelo Maestre de León. Se trata de la primera visita de Juan Carlos I a España desde noviembre del pasado año, cuando acudió al almuerzo familiar celebrado en el Palacio Real del Pardo con motivo del 50 aniversario de la restauración de la monarquía. El rey emérito, residente en Abu Dhabi desde 2020, tenía previsto participar en marzo en una regata en el Real Club Náutico de San Censo, pero el conflicto de Oriente Medio frustró finalmente ese viaje. Bueno, pues ¿qué quieren que les diga? Me parece estupendo que reaparezca el rey emérito y me parece aún más estupendo que le reciban en la Maestranza con una ovación del público. Personalmente no entiendo qué hace el rey emérito fuera de España. Su lugar es aquí y aquí en España es donde debe morir. Desde luego en España tenemos suficientes canallas como para que alguien que no lo es tenga que estar fuera de España. Yo ignoro cuáles son los problemas, si es que dentro de la familia real pues hay, en fin, desavenencias difícilmente superables, no lo sé y no me importa. El rey emérito, pues para mí la consideración que tiene es como figura institucional. Sus rollos privados dentro de la familia real no me importan ni poco ni mucho. Lo que sí sé es que es alguien que pues ha cometido errores a lo largo de su vida, pero es alguien que ha defendido a su país. Algunos de los errores que ha cometido los ha cometido en acciones precisamente para que empresas españolas pudieran operar en el exterior, y me parece muy hipócrita y muy asquerosita la campaña que se emprendió contra el rey. Me alegra que haya reaparecido, en la corrida de Morante, me alegra
que fuera recibido con una ovación, y pues lo que espero es que se oficialice pronto el establecimiento del rey emérito en España, que es su país. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con don Guillermo Díaz. Buenos días, don Guillermo. Buenos días, don Luis del Pino. Banco Santander ofrece este espacio. Un brote de meningitis B afectó a cerca de 30 estudiantes en el condado de Kent, en el Reino Unido, causando 2 muertos. El origen se vincula a una discoteca de Canterbury, donde jóvenes universitarios coincidieron entre los días 5 y 7 de marzo. Las autoridades británicas administraron antibióticos preventivos a miles de contactos. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades considera baja la probabilidad de expansión internacional, aunque en Francia se notificó un caso posiblemente vinculado. La meningitis bacteriana puede causar la muerte en horas si no se trata a tiempo y tiene una letalidad de entre el 8 y el 15%, incluso con tratamiento. Los síntomas iniciales son fiebre alta repentina, dolor de cabeza intenso y rigidez en el cuello y vómitos. En España se notificaron 348 casos en el año 2024, la mayoría por subgrupo B, y el calendario vacunal infantil ya incluye la vacuna frente a este tipo. Los expertos recomiendan acudir a urgencias ante cualquier sospecha sin esperar a que los síntomas empeoren. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Puedes darle vueltas a muchas cosas. ¿A qué emisora escuchar? ¿A dónde ir a comer? ¿A qué serie ver? ¿O a qué ropa ponerte? Pero a lo que no deberías darle ninguna vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Porque ahora, si vienes al Santander, podrás disfrutarlo con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 9 de abril de 2026. Es el momento. Santander. No le des más vueltas.